Bueno, buenos días otra vez a todos. Quisiera saber cuántos son, apenas hay 5 participantes, creo que son un poquito más. Para dar inicio a la asignatura, a la clase del día de hoy, les recuerdo la calculadora. En lo posible vamos a hacer actividades prácticas del tema de hoy. Entonces, porfa, conéctense en lo posible porque hay veces hay problemas de conexión y no les puedo subir la clase. Espero que hoy no sea el caso, pero por si acaso, pues que estén todos. Entonces, vamos a compartir pantalla. Vamos a entrar a la... me confirman si efectivamente pueden ver la diapositiva. Me confirman si están viendo la diapositiva, por favor. Todavía no se ven. Espérense un momento. Espérense un momento. Mm. Ay, Dios. Bueno, espérense, abro y les doy compartir. Mientras que se conectan también todos ustedes. Bueno, vamos a darle acá compartir. ¿Pueden ver la diapositiva? Ahora sí, ahora sí. Bueno, listo. Hoy vamos a ver lo que es el contrato de trabajo, la primacía de la realidad sobre la forma, periodo de prueba, los diferentes tipos de contrato, reglamento de trabajo. Miren, yo comencé a calificar y me di cuenta que en la plataforma, antes de seguir lo que vamos a ver, no, ustedes no están haciendo trabajos. Entonces, yo el día miércoles voy a calificar, por favor, yo les agradezco que las actividades las desarrollen y no se las dejen acumular, porque más del 17 de diciembre no habrá plazo. ¿Ya? Y para esa semana todos los docentes van a pedir trabajos. Entonces, de verdad, yo les agradezco que ustedes efectivamente estén trabajando, ¿ya? Eh, y no me encuentre con que no están realizando las actividades. Entonces, ¿qué temas vamos a ver? Vamos a empezar con la explicación del día de hoy. Hoy vamos a ver qué es un contrato de trabajo, pero para entender qué es un contrato de trabajo, tenemos que saber qué es contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades donde hay dos partes y hay un objeto a desarrollar. Cuando hablamos de contrato de trabajo, ¿están viendo la diapositiva? ¿Me confirman si pueden ver la diapositiva? Sí, señora. Cuando hablamos de un contrato de trabajo, las dos partes son, alguien Sí, tiene señora. el micrófono abierto, le agradezco. eh, no cerrarlo, por favor. Bueno, miren, como les estaba diciendo, contrato de trabajo, un contrato es un acuerdo de voluntades, dos partes y un objeto. En el contrato de trabajo, las dos partes son, por un lado, el trabajador, por otro lado, el patrono. Y el objeto del contrato es, el trabajador debe cumplir con las asignaciones
que le da el patrono a cambio de una remuneración o salario. El trabajo, como lo dije en la clase anterior, es realizado por una persona, ella y no otra, ¿ya? Entonces el trabajador presta un servicio personal a otra persona que puede ser una empresa, persona jurídica, o una persona natural, o otra persona como tú y como yo, como ustedes y como yo. Va a estar sometido a una continua subordinación, es decir, al cumplimiento de órdenes que le da su patrono o los representantes del patrono. Y a cambio del cumplimiento de esas órdenes va a recibir un salario. Del contrato de trabajo se dan tres elementos: prestación personal que la realiza el trabajador, subordinación, órdenes o mando que realiza el patrono y salario. Esos son los elementos propios del contrato de trabajo: prestación personal, subordinación y salario. Las partes ya se las expliqué, que el empleado es el trabajador, la persona natural. El patrono es una persona natural o jurídica, es decir, una empresa o una persona como ustedes o como yo, y que a partir de esa relación se dan tres elementos: actividad personal del trabajador, que es la actividad física o mental o académica que realiza el trabajador en favor de su patrono, y el patrono ejerce subordinación, que son las órdenes que tiene que cumplir el trabajador. A cambio del cumplimiento de esas órdenes recibe un salario, que es la contraprestación en dinero, en especie o en dinero y en especie que recibe el trabajador por su labor. ¿Qué pasa? Independientemente del nombre que reciba el contrato, si se dan los tres elementos del contrato: prestación personal, subordinación y salario, esa relación va a ser laboral y se van a desprender las normas propias de un contrato de trabajo. ¿Y cuáles son esas normas? El pago de prestaciones sociales. En Colombia se ha presentado una figura que son las llamadas OPS, órdenes de prestación de servicio. Y muchas personas realmente no tienen una orden de prestación de servicios, sino un contrato de trabajo disfrazado bajo el nombre de prestación de servicio. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Que con la prestación de servicio no tiene derecho al pago de prestaciones, primas, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, sino a honorarios. Con el contrato de trabajo, el patrono tiene que pagarte a ti tu salario y tus prestaciones. Pero que dice la Constitución en el artículo 53, independientemente del nombre, si se da prestación personal, es decir, lo realiza una persona, si hay una subordinación continua, usted cumple horario de trabajo, usted cumple las órdenes que se dan en un correo electrónico, en un memorando, usted es sancionado, usted, y a cambio mensualmente recibe una remuneración, usted lo que tiene es un contrato de trabajo, y al finalizar la relación, usted puede solicitar el pago de las prestaciones sociales que no se le pagaron porque hay primacía de la realidad. O sea, lo que ocurre en la realidad tiene más peso que lo que diga un documento formal. Es decir, así usted firme una OEPS, si efectivamente hay un contrato de trabajo, usted deberá reconocérsele lo establecido en el contrato de trabajo. Y esto aplica tanto para el sector público como para el sector privado. Recuerden la clase pasada, si se presenta ante el sector público, usted tiene que acudir ante el juez de lo contencioso administrativo, y si se presenta en el sector privado, usted va ante un juez laboral o si es trabajador oficial. ¿Alguna pregunta frente a este tema? ¿Les queda claro que si así se dé una OPS, si se dan Profe, los no, tres discúlpeme, elementos? repíteme, discúlpeme, profe, repita eso, esa relación de los juzgados que hizo ahorita un momentico, por favor. Bueno,
Si usted tiene una OPS disfrazada y en realidad es un contrato de trabajo porque se da prestación personal, subordinación y salario mensual, y a usted no se le reconocen prestaciones porque usted lo que firmó fue una OPS, cuando se acabe la OPS, si no han pasado 3 años, porque el límite son 3 años desde la terminación, usted puede pedir al, al juez que le reconozca contrato de trabajo o la categoría de servidor público. Si usted es un trabajador ante empresa privada, usted va ante un juez laboral. Y si es un empleado público, usted va ante el juez contencioso administrativo. Pero antes de acudir al juez contencioso administrativo, usted tiene que realizar un derecho de petición formal donde pide el reconocimiento de sus prestaciones sociales y la calidad del cargo como empleado público y no como contratista u OPS. El juez, teniendo en cuenta las pruebas, porque no solamente hay que decirlo, sino que hay que probar los 3 elementos: prestación personal, es decir, que usted iba y usted hacía su trabajo; subordinación, usted cumplía órdenes por correos, por informes, en fin, por un horario de trabajo y lo establece con documentos y testigos, y además recibía mes a mes una remuneración. Si el juez se da cuenta que se da realmente es un empleo y no una contratación por OPS, a usted se le reconocerán por sentencia las prestaciones sociales y las indemnizaciones a que haya lugar. ¿Alguna pregunta? Bueno. Yo le iba a hacer una pregunta, profesor. Sí. Si la vinculación la hace verbalmente una persona, ¿tiene la misma validez como si fuera? Así es. No importa si es por un escrito o es verbal. Si se demuestran los 3 elementos, el trabajador tiene derecho al pago de sus prestaciones sociales y de las indemnizaciones por el pago tardío, que implica un día de salario por cada día de retardo durante todo el tiempo hasta que se haga efectivo. Yo le agradezco que por favor coloquen en silencio, salvo que hagan preguntas, el audio. Se los agradezco, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Ponlo grande, lo pongo grande. ¿Alguna otra pregunta? ¿Siguen viendo las diapositivas? Bueno, ¿qué vamos a ver ahorita? El periodo de prueba. ¿Qué es? Yo les agradezco, por favor, que coloquen en silencio el audio. Yo les agradezco porque la interrupción de verdad que molesta y me parece una falta de respeto tanto con el docente como con sus demás compañeros. Periodo de prueba. ¿Qué es el periodo de prueba? ¿Cuál es el límite del periodo de prueba? El periodo de prueba es el tiempo, como su nombre lo dice, en el cual el patrono puede ver si el trabajador cumple con las capacidades y las habilidades propias de trabajo. El periodo de prueba no puede sobrepasar 2 meses y el requisito para que el periodo sea de prueba es que el contrato sea por escrito. Tiene que haber una cláusula o un documento que así lo establezca, que usted está en periodo de prueba. Como les digo, no puede ser más de 2 meses. ¿Qué pasa con el periodo de prueba? Que usted puede ser despedido en cualquier momento, siempre y cuando sin el pago de indemnización por despido sin justa causa, siempre y cuando usted haya establecido y previsto que ese trabajador se encuentra en periodo de prueba. Si se trata de una empleada del servicio, el periodo de prueba no puede ser superior a 2 meses. ¿Qué pasa si usted no dice que está en periodo de prueba y usted despide a la persona? Usted tiene que pagarle la indemnización por despido sin justa causa. ¿Ya? Si es un contrato a término fijo, todo el tiempo que faltare para la terminación del contrato. Y si es un contrato a término indefinido, por 1 año, 30 días de salario. ¿Ya? El periodo de prueba, si usted lo da por terminado en cualquier momento, pasado 1 mes, mes y medio o 1 semana, usted tiene que liquidar prestaciones sociales por los días
meses o días y meses en que duró este periodo. Lo único que lo faculta es para dar por terminado el contrato sin el pago de indemnización por despido, pero no le implica que no pague prestaciones sociales en caso del patrono ni el trabajador de recibirlas, porque muchas veces los trabajadores piensan que porque lo despidieron en periodo de prueba no tienen derecho a liquidación porque duraron 15 días, una semanita, un mes, por una semanita, por un mes y una semana, por un mes y 15 días, tiene derecho a el pago de sus prestaciones sociales en el tiempo proporcional a que trabajó. Ya, y lo importante es que el periodo de prueba para usted poder despedir tiene que estar un contrato por escrito y no superar el tiempo. No es que va a ir por el cuarto mes y el patrón no le dice a usted, está en periodo de prueba, lo despido. No, porque no puede exceder de los 2 primeros meses y tienen que estar previamente por escrito, porque si no se entenderá que es un contrato a término indefinido, si no estuvo por escrito, sino que fue verbal, o si es por escrito, se entenderá que no hubo periodo de prueba y pagará el patrono o tendrá derecho el trabajador a que le pague su indemnización por despidos en justa causa. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Bueno. ¿Qué otro tema vamos a ver? Vamos a ver la tercerización laboral. La tercerización básicamente es la contratación que hacen las empresas de empleados por medio de las llamadas bolsas de empleos o empresas de trabajadores en misión. Ya, las empresas comúnmente utilizan tercerías o bolsas de empleo para llevar a trabajadores. ¿Qué pasa? Para usted poder tener la tercerización o intermediación laboral, esa empresa de servicios temporales debe de cumplir con unos requisitos que vamos a ver ahorita. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la tercerización es buena? Porque permite aumentar la contratación en periodos cortos. Ya permite que se reactive la economía, que disminuya la tasa de empleo, porque la tercerización o las bolsas de empleo cumplen unos periodos determinados. No se puede prolongar el contrato 5 o 6 años por la misma bolsa de empleo, ¿ya? Porque la ley dice que si usted necesita el trabajador más de un año de la misma bolsa de empleo, debe de contratarlo directamente. Sin embargo, la tercerización aquí en Colombia ha generado, esos son los aspectos positivos: reactiva la economía por un periodo determinado, baja las tasas de desempleo, más que todo en las épocas de turismo o de picos de producción, épocas de producción de flores, en fin, esos son los beneficios. Pero las irregularidades o las ilegalidades en las que se ha caído con la tercerización son las siguientes. Muchas veces las empresas no contratan directamente para evitar los beneficios de las convenciones colectivas de trabajo, porque los contratados por bolsas de empleos no tienen derecho a los beneficios de las convenciones. Y eso hace que disminuya obviamente el gasto empresarial y por eso hacen las tercerías. Esto pues es una irregularidad porque desconoce garantías que pueden llegar a beneficiar a los trabajadores tercerizados, que no los beneficia porque son tercerizados y no están directos con las empresas. Evitan obligaciones por ende de las empresas con respecto de los trabajadores y promueven nóminas paralelas. ¿Ya? Ahora, ¿qué leyes buscan contrarrestar los efectos negativos de la tercerización? La ley 50 de 90, que determina el tipo de actividades propias en las cuales se permiten las tercerías. El decreto 4369 y 4588 de 2006, que coloca límites a las empresas temporales y mantenimiento de un capital económico que garanticen demandas. Y las multas que coloca el Ministerio de Trabajo para evitar
que se prolongue la contratación por más de un año y que las empresas contraten al personal de manera permanente y de manera directa, si lo llegase a necesitar y no por tercerías. Ahora, ¿a través de qué se da la tercerización? Ojo, porque de esto ustedes tienen que presentar un ensayo. La tercerización se da a través de las empresas de servicios temporales, las llamadas EST. Las empresas de servicios temporales, la primera y la más grande en Colombia fue la de Manpower. Ya cuando ella entra a Colombia, pues no había un límite a la tercerización y hubieron muchos excesos de violación de los derechos laborales para los trabajadores tercerizados. Ya con la ley 50 del 90 se colocan los límites donde se establece que un trabajador no puede estar más de un año en una misma EST y que si se necesita su labor, la empresa lo tiene que contratar directo. ¿Cómo se da la tercerización? ¿Cuáles son las clases de trabajadores que se dan en un proceso de tercerización? Están las empresas de servicios temporales que celebran con la empresa usuaria. Pongamos el caso de una ST que va a colocar trabajadores en una empresa de carbón. Esa empresa usuaria con la EST celebra un contrato comercial. Yo, empresa de servicios temporales, te voy a colocar a 50 trabajadores para que trabajen en tu empresa de carbón y eso representa en valor tanto. Tú me pagas por los trabajadores tanto. Los trabajadores de la empresa de servicios temporales o bolsa de empleo se va a la empresa de carbón. La empresa de carbón no es su patrono, sino la EST, quien ya pagó por el servicio de ese trabajador. Pero ese trabajador sí va a cumplir con las órdenes de la empresa usuaria y el salario se la va a pagar la EST o bolsa de empleo. ¿Ya? Esos trabajadores en la empresa usuaria se denominan trabajadores en misión y ellos deberán recibir el mismo salario que un trabajador contratado directamente por la empresa usuaria si desempeña la misma labor. Lo que no va a recibir son los beneficios de las convenciones colectivas de trabajo porque su patrono no es la usuaria, sino la EST. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de los tipos de trabajadores que se dan en una EST o bolsas de empleo y cómo funciona con la empresa usuaria? Las empresas de servicio temporales. Profe, ¿Sí? profe, yo quería saber que tú dices que pierden algunos beneficios. ¿Qué clase de beneficios pierden? Ya te dije, los de las convenciones colectivas. ¿Y por qué me voy a la empresa de carbón? Como, por ejemplo, porque esas empresas aún conservan organizaciones sindicales. Y Eso es lo que quería ellos saber. celebran convenciones donde superan los estándares mínimos o legales. Por ejemplo, digamos que legalmente un trabajador tiene derecho a una prima que se divide 30, la mitad en junio y la mitad en diciembre, una prima. Digamos que con una empresa de carbón, por ejemplo, ellos por convención colectiva pacten que se tiene prima completa en junio y prima completa en diciembre. El trabajador en misión que va de la empresa temporal o de la bolsa de empleo a la empresa usuaria, una empresa minera o de carbón, lo que sea, él no va a tener ese derecho. ¿Por qué? Porque su patrono directo es la empresa de servicios temporales y no la usuaria. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista, pues una desventaja ser contratado por una contratista y no por la empresa directo. Y la empresa directo no lo hace para ahorrarse, obviamente, una prima. ¿Sí me entienden? Sí, gracias, profe. Ya, eso sería. Entonces, el ministerio busca evitar, pues, ese tipo de irregularidades y establece unos requisitos para las EST al momento de su conformación y dice que las empresas de servicios temporales tienen que tener un capital superior anualmente ajustado a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Es decir, que no cualquier persona puede conformar una EST. Debe tener un reglamento donde establezca en qué condiciones se va la empresa usuaria. Debe de tener una garantía o seguro de por lo menos 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes por accidentes o enfermedades de sus trabajadores o que se vayan en misión. Y el objeto está limitado de la EST a poner a trabajadores en misión en diferentes empresas usuarias. Entonces, la empresa de servicio temporal tiene dos tipos de trabajadores. Los trabajadores en misión, que son los que salen a las empresas usuarias y a quienes ellas le dan el salario, pero los mandos o las órdenes o la subordinación a esos trabajadores en misión se le da a la usuaria. La usuaria te dice a qué hora llegas, a qué hora te vas, qué labores vas a hacer, en qué dependencia lo vas a hacer. La EST o bolsa de empleo te paga el salario nada más y si te va a despedir, te despide la bolsa de empleo, no la usuaria. Lo mismo si te va a iniciar un proceso disciplinario sancionatorio, no lo hace la empresa usuaria, sino la EST por las quejas que coloque la usuaria. Esa EST a su vez tiene otro tipo de trabajadores que son los trabajadores de planta, que son los que directamente trabajan en las oficinas administrativamente y que son los que mandan a los trabajadores en misión. ¿Qué obligaciones tiene la EST? Tiene que pagar el salario, las prestaciones sociales de los trabajadores que van a misión a otra empresa. El trabajador en misión no es trabajador de la empresa usuaria, simplemente le presta un servicio, porque el verdadero patrono es la bolsa de empleo. Si bien no recibe los beneficios de las convenciones colectivas de la empresa usuaria, esta sí debe de suministrarle el transporte, si tiene pues casinos de alimentación, suministrarle la alimentación al trabajador que va en misión y actos de recreación. La empresa usuaria no hace ningún pago directo al trabajador. Todo beneficio que quiera darle lo hace a través de la empresa de servicios temporales. ¿Cuándo se permite la utilización de trabajadores en misión? Por eventos accidentales o transitorios. ¿Cuáles son los eventos accidentales? Por ejemplo, la empresa usuaria de carbón o, no sé, puertos de Colombia, digámoslo así, una empresa portuaria. Se dedica, digamos, la portuaria se dedica a que lleguen container, envío, comercialización de mercancías y se les daña el fluido eléctrico. Ya de toda la empresa se quedó sin luz. Ahí ella puede contratar a una EST por un mes, por 2 meses, para que les arregle el fluido. ¿Ya? ¿Por qué es accidental? Y transitorio, porque no hace referencia a la actividad de container, comercialización, importaciones y exportaciones, ¿ya? Sino que se trata de un tema ajeno a la empresa. Eso se denomina labores ocasionales y transitorias. Cuando se requiere personal en vacaciones, por ejemplo, de la empresa minera salió la secretaria o está en licencia de maternidad durante los 3 meses, entonces va a una EST para que cubra ese tiempo de vacaciones, licencia o enfermedad. O sea, no va a ser todo el tiempo, sino por periodos cortos. O cuando se trata de picos de producción, usted puede ir a la EST para la recolección del café, ¿ya? O para la contratación de personal para el periodo de temporada de turismo, ¿ya? Ese periodo puede ser de 6 hasta por 6 meses, prorrogables por 6 meses más. Es decir, que un trabajador a través de una EST no puede prestar su servicio superior a un año. Si lo presta superior a un año, entonces la empresa usuaria tendrá que contratarlo directamente, ¿ya? O subcontratarlo a través de otra EST, que es lo que están haciendo muchas veces. Usted entró por la empresa Finsocial, por ejemplo, una EST llamada Finsocial.
y duró un año. Y la empresa dice, bueno, yo necesito a Pedrito Pérez porque es muy buen trabajador, para no contratarlo directamente y no pagar lo propio de la convención colectiva. Le dice a Pedrito Pérez, bueno, ahora váyase a la bolsa de empleo Carolitos S.A. y a través de esa EST lo contrata, ¿ya? Y así pues hace una evasión a los beneficios que de pronto convencionalmente pueda hacerse. La empresa usuaria, como les dije, si Pedrito Pérez comete una falta, no puede sancionarlo. Tiene que dar a conocer el informe de faltas a la EST para que ésta lo aplique. Lo mismo, si se termina un contrato de trabajo, la usuaria no lo puede despedir. Quien lo despide es la EST y dará a conocer los argumentos del por cual da por terminado ese contrato de trabajo. Ahora, si el trabajador cumple un año de servicio en la usuaria, no se puede celebrar otro contrato por un año con la misma EST, sino que deberá contratarlo directamente o por medio de otra EST. ¿Les quedó claro en qué consiste la intermediación por bolsas de empleo o empresas de servicios temporales, que es una forma de contratación en Colombia? Ojo que de esto tienen que hacer un ensayo, donde tienen que destacar los aspectos positivos, y mire que se los voy diciendo, y los aspectos negativos de las diferentes clases de contratación en Colombia. Y también en la medida que se los voy explicando, pues se los voy dando a conocer. Ahora, ¿qué otro tipo de contratación utilizan las empresas? Muchas veces utilizan los llamados contratistas independientes. ¿Quiénes son los contratistas independientes? Son personas que conocen de la elaboración de un contrato o de una asesoría que se necesite. ¿Ya? ¿Por qué son independientes? Porque estos contratistas ponen su equipo de trabajo o su conocimiento sin que la empresa usuaria esté todo el tiempo mandándolos, ¿ya? Sino que simplemente le dicen, bueno, Pedrito Pérez, necesito que me hagas esto, y Pedrito Pérez coloca su propio equipo de trabajo y entrega un resultado. La empresa contratista lo único que hace es una supervisión de que efectivamente por lo que contrata se esté haciendo y se entregue en la calidad, en la forma y en el tiempo por parte del contratista. Si el contratista coloca su personal, eres el patrón de ese personal y no la contratante, ¿ya? Ellos vienen siendo subcontratados por el independiente, pero ¿qué requisitos dice la ley para que se pueda contratar a un contratista? Primero, que el contratista no vaya a desarrollar el mismo objeto social de la contratante. Por ejemplo, si es una empresa minera, ella no puede utilizar un contratista para la explotación de mina porque eso es propio de la empresa minera. El contratista tiene que ser para la ejecución de una obra como por ejemplo instalación de energía eléctrica, asesoría jurídica, ya ahí se lo puede hacer. El contratista tiene autonomía técnica, operativa y financiera con sus trabajadores, ¿ya? Ellos dicen, bueno, les voy a pagar esto, no la empresa contratante. La técnica que vamos a utilizar es esto, los materiales son esto, ellos son autónomos. Lo único que ellos tienen que responder es por la calidad sobre el cual se le pide el contrato de la contratante. El contratista es el verdadero patrono, no la contratante de los trabajadores que esto a su vez subcontrate, ¿ya? La contratista simplemente es una veedora o beneficiaria de la labor del contratista, y cuando se demanda por parte del trabajador contratado por el contratista, tiene que ser al contratista y no al contratante. ¿Alguna pregunta? El contratista tiene que tipificar en el contrato el objeto contractual, si tiene o no tiene equipo a cargo y la manera como él se responsabiliza de ese equipo. ¿Alguna pregunta sobre los diferentes tipos de contratación que acabamos de ver? ¿Está claro?
Ojo que de esto tienen que hacer un ensayo. Ahora vamos a ver. Profe, una pregunta, Sí. no tiene límite el contratista, o sea, no tiene un límite, puede ser mayor a un año Ah, sí, la sí, sí. contratación. La contratación con contratistas no tiene límite. El que sí tiene límite, como les dije, es de las bolsas de empleo OST, que no puede ser superior a un año con la misma bolsa de empleo. Y si se necesita a ese trabajador en específico, tiene que ser con otra bolsa de empleo o que lo contrate directamente. Ojo, que vimos diferentes clases de contratación. Vimos la contratación por contrato de trabajo, vimos la de la OPS, que si se cumple lo del contrato de trabajo, es contrato de trabajo si se dan los 3 elementos. Vimos los contratistas independientes, lo acabamos de ver, y vimos la contratación por empresas de servicios temporales. Vimos 4 formas de contratación en Colombia, donde les expliqué los aspectos positivos, los aspectos negativos, las irregularidades legales, y ustedes tienen que hacer un ensayo aclarando cuáles son los beneficios o los aspectos que desde el punto de vista económico atrasan el país, teniendo en cuenta este tipo de contratación que acabamos de ver que fueron 4. Esa es la segunda actividad que ustedes deben de realizar. De verdad, pónganse al día con los trabajos y espero que el jueves yo pueda calificar, porque si no, pues el curso les va a ir mal si ustedes no se comprometen a realizar los trabajos una vez terminadas las clases. ¿Ya? Profe, hasta ahorita tenemos compromiso con usted del ensayo de las ventajas y desventajas este es el que estoy haciendo. Ventajas y desventajas. O sea, ustedes ya hoy pueden hacer Del ámbito, sí, del ámbito laboral, ¿verdad? De la diapositiva 14. Miren, con la explicación de la clase pasada, ustedes pueden ya hacer el primer trabajo. ¿Ya? Carlos, si está cerca de un celular, colócalo en modo avión porque eso genera interferencia. ¿Ya? Y si está cerca del celular con computador, modo avión, o apagar el celular porque genera interrupción. Entonces, con la clase de hoy ustedes pueden hacer los 3 primeros trabajos. Con la clase anterior y con esta clase pueden hacer el 60% de los trabajos, pueden hacer hasta la actividad 4. ¿Ya? Y no han hecho ninguno, porque yo entro a calificar. Profe, yo el mapa conceptual yo lo hice, yo lo subí. El mapa conceptual es de todo lo que vimos la clase anterior. Ya el primer grupo de diapositivas de la primera unidad que ustedes tienen en contenidos. Entonces no es de un solo tema, es de todo el tema de la primera unidad. Por favor, y les agradezco, no utilicen los links de Canva porque no me es visible. ¿Ya? No me es visible los links, háganlo en PDF, háganlo en Word, háganlo en PowerPoint, háganlo, pero no en Canva, en Canva, perdón, se los agradezco. Ya. Ahora vamos a entrar a un segundo tema para el día de hoy. Carlos, por favor. Vamos a entrar a un segundo tema donde a ustedes se les pide hacer unos casos prácticos de esta temática. Yo a medida que les voy explicando, les voy dando la aplicación en la vida real, cómo se ve. Vayan tomando nota para que sobre la explicación ustedes creen los casos prácticos, que son 4, y poder realizar ese tipo de actividad. ¿De qué tema? De lo que vamos a ver ahora, que es suspensión del contrato de trabajo, indemnización por despido sin justa causa, y del cual les pedí calculadora porque vamos a hacer unos ejercicios, ¿ya? Y tienen que hacer pues los ejercicios también. Entonces, voy a compartirles las diapositivas. Por favor, me confirman si efectivamente la pueden ver. ¿Pueden ver las diapositivas? ¿Le es visible? ¿Me confirma alguien? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver hoy? Bueno, lo segundo y tercero. Vamos a ver 3 temas hoy.
Suspensión del contrato de trabajo, o sea, cuando se suspende y no se termina el contrato de trabajo. ¿Qué es la suspensión? Pero antes de ver qué es la suspensión, tenemos que tener claro qué es el reglamento, porque en el reglamento interno de trabajo deben de establecerse los pasos y procedimientos para suspender el contrato de trabajo. Entonces, el reglamento es el conjunto de normas que determinan cómo usted va a desempeñar su trabajo en la empresa, ¿ya? Eso lo tiene que dar a conocer el empleador en el momento en que usted firma el contrato de trabajo, ya sea en un documento anexo al contrato o tenerlo visible en un lugar dentro de la empresa, porque ahí establecen los parámetros cómo usted se debe de comportar en la empresa, qué relación usted va a tener con sus compañeros, qué normas se deben de cumplir y si no las cumple, la manera como usted se le puede sancionar dentro de la empresa, suspender el contrato de trabajo o colocación de multas, si así lo prevé la empresa, por las diferentes acciones que usted realice. Ahora, ¿qué empresas obligatoriamente tienen que tener un reglamento de trabajo? Las empresas que tienen más de 5 trabajadores de carácter permanente, que se dediquen a actividades comerciales o industriales que tengan más de 10 trabajadores. Y las empresas agrícolas, ganaderas o forestales que tengan más de 20 trabajadores. En las empresas mixtas, es decir, que son del Estado y que son particulares, una fusión allí, que tengan más de 10 trabajadores, tienen que tener un reglamento interno de trabajo. Si no se cumple con esto, las empresas pueden llegar a tener multas que serán impuestas por parte del Ministerio del Trabajo. Ahora sí, ¿qué es la suspensión? La suspensión del contrato de trabajo no es la terminación del contrato. Es un tiempo donde el trabajador no va a la empresa, pero tampoco él va a recibir salario, ¿ya? O sea, se suspende, cesa la actividad o la prestación del servicio por parte del trabajador y del patrono de pagar el salario y prestaciones sociales. ¿Cuáles son las causas? Ojo, solamente, y aquí es donde ustedes van a escoger una de las causas y van a armar 2 casos. Entonces, ¿cuáles son las causas legales para suspender el contrato? Por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Cuál es el caso fortuito o la fuerza mayor? Hechos de la naturaleza que no se pueden controlar. Por ejemplo, una inundación. La empresa se inundó, no se puede trabajar. Mientras que se limpian y todo lo demás. Durante ese tiempo en que la empresa se restaura, el patrono dice, vamos a suspender el contrato de trabajo, ustedes no van a recibir salario porque miren lo que acaba, yo no tengo la fuerza económica para sostenerlo. Se avisa al Ministerio de Trabajo la causa de la suspensión y el trabajador deja de recibir salario, pero tampoco usted va a trabajar. ¿Por qué? Porque se está restaurando en la empresa por un caso fortuito, digamos una inundación, un huracán, ya, cosas así, un terremoto que destruye la empresa. Segundo, por muerte del patrono. Si ojo, siempre y cuando el patrono tenga un conocimiento, que nada más lo tenga él y mientras que se descubre o se da a conocer, se sigue con la empresa. Por ejemplo, el caso de la Coca-Cola. Digamos que la Coca-Cola es el mejor secreto guardado del mundo y el que la fabricó muere y no hay una forma de que pueda subsistir la producción de la Coca-Cola hasta tanto químicos y científicos la descubran. Pueden paralizar la producción para garantizar producción posterior y durante ese tiempo no se le paga el salario a los trabajadores. O por ejemplo el de Ponquerramo.
digamos que el fundador de Ponquerramo tiene la receta para que quede ese Ponquerramo como queda, el chocorramo, y no se descubre porque él lo tiene guardado y se muere. Se suspende hasta que se descubre y se pueda reanudar nuevamente pues la fórmula y la producción del Ponquerramo. Por actividades autorizadas no mayor a 160 días, autorizadas por el Ministerio de Trabajo, ¿ya? Entonces, digamos que la empresa dice, no, yo tengo que entrar en un receso por estas y estas razones, y esas razones son autorizadas por el Ministerio de Trabajo. Se puede suspender por un tiempo no superior a 180 días, es decir, a 6 meses. Porque el trabajador se va de licencia no remunerada. ¿Cómo así? Digamos que el trabajador le sale una beca o se va de vacaciones superior a los 15 días hábiles al extranjero, o se va a hacer un curso de inglés y él le dice, bueno, no me pagues y no me pagues durante el tiempo en que yo voy a estar fuera para yo poder realizar las actividades, y se suspende el contrato de trabajo, el trabajador no pierde su empleo. Por sanción disciplinaria, usted cometió una falta establecida como tal en el reglamento, 5 días, 10 días, 15 días, se hizo el proceso disciplinario y se le estableció esa sanción, usted no prestará su servicio. Pero una vez que se impone esa falta y esa suspensión, también se le avisará el día en que usted retoma sus labores. Por la prestación del servicio militar. No se utiliza hoy muy en día porque por lo general la persona entra a su actividad laboral una vez ya después que prestó el servicio, pero si usted está presentando su labor y se lo lleva al ejército, se suspenderá el contrato de trabajo y cuando venga lo reanuda. Por una detención preventiva del trabajador se comienza a hacer una investigación, la fiscalía lo detiene. Si la detención no supera 80 días en establecimiento carcelario, se le suspenderá y no se le terminará el contrato. Si usted es detenido por más de 180 días, si es causal de justa causa para terminarlo. Por huelga. Cuando los trabajadores van a huelga, que no es lo mismo que el paro, se suspende el contrato, el patrono sabe que no va a pagar esos días de huelga, que es un máximo de 90 días, es decir, de 3 meses en que se puede dar la huelga. Y el trabajador no recibe tampoco salario durante ese tiempo que dure la huelga. Cuando se dan las causales de suspensión, 3 días antes de reanudarse las labores, se le debe de avisar al trabajador, vea, usted tiene que retomar su trabajo tal y tal día, pero por lo general, el día que se suspende el contrato de trabajo se establece también cuando se va a reanudar. ¿Cuáles son los efectos de la suspensión? El trabajador no puede ir a trabajar porque está suspendido su contrato y el empleador no paga ni prestaciones sociales durante esa época se le descuentan, y tampoco paga salarios. Sí se ha establecido que pague la salud, pensión y ARL. Por salud, pensión, ARL no, porque no está en riesgo en esos días. Se le pide que se le pague, que pague eso con el fin de proteger si le ocurre algún tipo de enfermedades o accidentes fuera de la empresa, que no puede quedar desprotegido, se paga la seguridad social. ¿Alguna pregunta de lo que es la suspensión del contrato de trabajo, de las causales de suspensión? ¿Todo está claro? Ojo que de esto tienen que hacer casos prácticos. Miren que yo se lo expliqué con realidades, ¿ya? Cómo se aplica en la realidad. ¿Alguna pregunta? Vuelvo y pregunto antes de empezar el tema de indemnización, donde necesito calculadora por parte de ustedes. Bueno, el silencio implica que no. Miren, un contrato de trabajo para poder ser terminado tiene que ser con una justa causa legal.
Las justas causas para terminar un contrato de trabajo se encuentran reguladas en el artículo 62, dentro de las cuales está el vencimiento, el vencimiento del periodo del contrato de trabajo, 6 meses, llegaron los 6 meses, te preavisaron, se acabó, se acabó. O sea, ahí no te deben indemnización. Porque maltrataste a un compañero de trabajo, porque maltrataste a tu patrono, porque dijiste mentira en cuanto a los títulos y se dieron cuenta que eran falsos, porque bajaste el rendimiento laboral sin explicación alguna, porque es el tercer llamado de atención, en fin, o por alguna de las causas establecidas en el reglamento de trabajo. Entonces, porque te detuvieron más de 80 días. Entonces, si pasan uno de estos eventos, hay una terminación con justa causa y no hay lugar a indemnización. Pero si no se dan justas causas de terminación previstas en el artículo 62, convenciones colectivas o reglamento o contrato de trabajo, hay lugar a indemnizar. ¿Cómo es la indemnización? Voy a abrir un Word. Me dicen si pueden ver el documento Word. ¿Me confirman? No, aún no, profe. Bueno, miren, voy a cerrar acá. Vamos a explicarles. Ahorita ya vienen, son ejercicios de práctica. Se los voy a explicar con ejercicios prácticos. Vamos a ver el tema de la indemnización. Eso se encuentra regulado en el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo. Voy a darle compartir. Vamos a ver la indemnización de contrato a término fijo. Esto se encuentra regulado en el artículo 64. Sí pueden ver el Word, ¿verdad? Sí, señora. Miren, aquí sí les agradezco que utilicen calculadora y que me vayan ayudando en las operaciones. ¿Ya? Entonces, si una persona es despedida por despido sin justa causa. Si una persona es despedida con un contrato a término fijo, la indemnización por despido sin justa causa legal. Inmunización no, indemnización. Es el tiempo que faltare para la terminación del contrato. Ahora, ¿cómo es eso? Por ejemplo, una persona X tenía un contrato a término fijo de 6 meses, ¿verdad? Es despedido a los 15 días y no mediaba periodo de prueba. El salario era de 2.500.000 pesos. ¿Cuánto es la indemnización? Con lo que les estoy diciendo, ¿cuánto sería la indemnización? Si apenas, ojo, tenía un contrato a término fijo de 6 meses. Es despedido a los 15 días sin justa causa, no mediaba periodo de prueba. ¿Cómo se determina la indemnización si la norma dice que es por el tiempo que le faltara a la terminación del contrato? ¿Cuánto sería? ¿Quién me lo dice?
1.750.000 pesos. No, no, todavía no vamos para el valor. Serían Ah. 15 días. 5 meses y 15 5 días. meses, 15 días. Entonces, ¿cómo determinamos eso desde el punto de vista monetario? 5 meses por 2.500.000. ¿Cuánto es? 12.500.000. Pero nos faltan los 15 días. Los 5 días serían, ¿cómo hacemos para los 15 días que le hacen falta? La mitad del salario, profe. No, cogemos el salario. Podemos dividir los 2.500.000 entre 30 días. 30. ¿Y cuánto nos da por día? ¿Cuánto nos da por día? ¿Me colaboran? 83.333 pesos. 83.300 333 pesos. por 15 días. ¿Cuánto es eso? 83.350 por 15. 1.250.000. Ahora, el total a indemnizar es de ¿cuánto? 13.750.000. 13.750.000. ¿Ya vieron la importancia de saber qué tipo de contrato? Entonces, el contrato de término fijo es el contrato que nos indica el tiempo en la cual va a terminar la labor. ¿Qué dice la norma? La norma dice que el contrato de término fijo no puede ser superior a 3 años y que se renueva automáticamente si usted no pasa un preaviso de terminación con antelación a un mes de que se va a dar por terminado. ¿Ya? Entonces, si usted, digamos que se venció el contrato de término fijo a los 6 meses y se renovó automáticamente y usted al otro día de la renovación quiere despedir a la persona, ¿lo puede hacer? No lo puede hacer y si lo da por terminado tendría que pagar 5 meses, 29 días de indemnización. ¿Ya? Algo importante y que muchas veces la gente me ha llegado a consulta. Doctora, yo tengo 20 años de trabajar en la empresa y me despidieron. Necesito la indemnización. Y yo le digo, ¿usted tiene un contrato de término fijo? Sí, pero es que como se renovó por 20 años, entonces es indefinido. No es así. El contrato de término fijo no pierde su naturaleza y a los 20 años, 15 años, 3 años, si a usted le dan un preaviso de terminación, a usted no le deben indemnización, porque la indemnización solamente se da cuando hay renovación automática, no hubo preaviso de terminación y si se dio una justa causa de terminación antes del cumplimiento de su periodo. ¿Les quedó claro? No porque se renueve muchos años quiere decir que pierda la calidad de ser contrato a término fijo, que es lo que la gente dice, no es que se me renovó y se convirtió en indefinido. Eso no es así. ¿Y por qué esa diferencia? Porque la indemnización de contrato a término indefinido es diferente. ¿Qué dice la norma? ¿Cuál es el contrato a término indefinido? Es el contrato verbal o escrito que no dice cuándo se va a acabar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la indemnización? La indemnización es para salarios inferiores a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el primer año tendrá 30 días de indemnización. Por el segundo año y los años subsiguientes tendrán
20 días de indemnización. El ejemplo práctico de lo que les acabo de decir. Pedrito Pérez, ¿verdad? Laboró en una empresa por contrato a término indefinido 3 años, 2 meses. Es despedido sin justa causa, con un salario de 3 millones. Y le pregunta a usted, que ya usted lo sabe, ¿cuánto es la indemnización? ¿Cómo se hace? Entonces, primero, gana menos de 10 salarios mínimos, es decir, que sí aplica la norma. Que acabamos de ver. ¿Qué nos dice la norma? Por el primer año, ¿cuántos días de indemnización le dan a Pedrito? 30 días. 30. Por el segundo año, ¿cuánto le dan a Pedrito? 20 días. Vamos bien. Por el tercer año, ¿cuánto le dan a Pedrito? 20 días. 20 días. Pero Pedrito nos trabajó 2 meses dentro de esos 3 años. Por los 2 meses, ¿cuánto le dan a Pedrito? No se sabe, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Ojo, aquí está la regla de 3. Si por un año, porque ya es 2 meses que está dentro del tercer año o cuarto año, se le aplicarían los 20 días, como lo dice, subsiguiente. Si por 360 días te dan 20 días, por los 2 meses, que ¿cuántos días son? Los 2 meses 60 días. equivalen a 60 días. ¿Cuántos días a indemnizar hay? Hacemos regla de 3, porque este es el valor que no sabemos. ¿Ya? Los días que no sabemos. Entonces, ¿cómo se hace esa regla de 3? Se multiplica 60 días por 20 días entre, ¿cuánto es? 20 por 60. 1200. 1200 entre lo que nos da 360. Eso nos da lugar a los días a indemnizar. ¿Cuánto es? ¿Cuántos días? 20, los 2 meses, ¿cuántos serían? ¿Cuántos días a indemnizar? 60 por 20 entre 360. 3.3 días. 3.3. Entonces, los 20 días, ¿cuántos días? Los 2 meses, ¿cuántos días a indemnizar son? 3 días. Ya, entonces, aquí está 3 días por un lado, 20 días por otro, más 20 más, van 43, más 30 más, ¿cuántos son? 73 días a indemnizar. Entonces, aquí colocamos total de días a indemnizar, son 73 días. En dinero, ¿cuánto vale? Ya lo hicimos con el ejemplo anterior. Sacamos el día de salario, que son 3 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, entre 30 días. ¿Cuánto nos da el día de salario? 100.000. 100,000 pesos. Ajá, sí, 100.000. Listo, entonces 100,000 pesos se ganan por día por 73 días. Son 7.300.000.
Su indemnización 7.300.000. 7.300.000. es de 7.300.000 pesos. ¿Fácil o no fácil? Fácil, ¿verdad? Ojo, si gana menos de 10 salarios mínimos. ¿Qué pasa si gana más de 100 salarios? Este sería el 2.1. Si gana más de 10 salarios, 2.2. Si gana un trabajador más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y es contratado indefinidamente, verbal o por escrito, ¿qué nos dice la norma? Que por el primer año te van a pagar 20 días. Y por el segundo y subsiguientes te van a pagar 15 días. Igualito, vamos a hacerlo con el ejemplo anterior, 3 años, 3 años, 2 meses. Pero aquí el salario va a ser de 15 millones de pesos. Entonces, el ejemplo, 15 millones de pesos es despedido sin justa causa ya es despedido sin justa causa y laboró, vamos a cambiar la fecha, 2 años y 5 meses. ¿Cuál es su indemnización? Entonces, tenemos por el primer año, ¿cuántos días nos dan? 15, ¿verdad? 20, perdón. 20 días. Por el segundo año, ¿cuánto nos dan? 15 días. Y él trabajó 5 meses. Por los 5 meses, ¿cómo lo hacemos? Si por 360 días la norma nos dice que nos da 15 días a indemnizar, por 5 meses que equivalen ¿a cuántos días? 5 por 3, 15, a 150 días. ¿Cuántos días a indemnizar son? Multiplicamos 5 meses por 15 días. ¿Cuánto es? 2.250. 2.250 entre 360. ¿Cuántos días nos dan? 6.2 días. 6.2, es decir, 6 días. Entonces, por los 5 meses hay 6.2 días, 6 días, perdón, a indemnizar. Total de días a indemnizar. 41. 20 más 15, 35 más 6, 41 días. ¿Cómo sacamos eso en valores? Que implica un valor de ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto se ganaba él? Disculpen, 15 millones, ¿verdad? 15 millones entre 30 días. ¿Cuánto nos da el día? El día de trabajo. 500.000. 500.000 por 41 días. ¿Cuánto es el total? 20.500.000. Ese es el valor de la indemnización. ¿Ya? ¿Fácil o no fácil? Sí.
Lo único que hay que seguir los pasos, por eso les comparto el documento Word para que ustedes también lo vayan haciendo, porque de eso ustedes tienen que hacer 2 ejercicios. 2 de suspensión de contrato de trabajo, ya yo les expliqué cada una de las causales, ustedes van a escoger 2, y 2 de indemnización por despido sin justa causa, una de contrato a término fijo y una de contrato a término indefinido. Ustedes escogen superior a 10 salarios o inferior a 10 salarios. Ya ese es el tercer trabajo que ustedes van a realizar. ¿Qué otro tema vamos a ver el día de hoy? Me confirman si pueden ver, estamos en este grupo de diapositivas. ¿Pueden ver las diapositivas? Solo se ve el escritorio, profe. Bueno, entonces espérense, déjenme cerrar otra vez. Yo no sé qué es lo que pasa. Espérense, cierro acá. Exacto. Déjenme abrir y ya les comparto para seguir con los temas. Bueno, ahora sí, vamos a compartirle pantalla. Pueden ver la diapositiva número 18. Miren, aquí está de todas maneras en la diapositiva. ¿Me confirman si pueden ver la diapositiva? ¿Están visualizando las diapositivas? Sí, señora. Bueno, miren, si ustedes ven aquí y esas diapositivas las tienen en plataforma, la indemnización, aquí está explicadito lo que yo les acabo de hacer en el Word y aquí está el paso a paso. Ya, sino que me parece más fácil hacérselo en el Word que de pronto desde aquí, para que ustedes vean cómo se calcula cada una de las cosas. Igual aquí también lo hice, ¿ya? Tienen la explicación también en la diapositiva. Ahora, después, vamos a ver, ya para finalizar, la indemnización por falta de salarios y prestaciones sociales. Cuando se termina una relación laboral, cuando se da por terminado el contrato de trabajo, sea por justa o sin justa causa, el patrono tiene que pagar las prestaciones sociales a su trabajador. No hay un límite que diga en la ley a los 15 días, a los 10 días. Si no hay un término legal que le dice al patrono, usted tiene que pagar las prestaciones sociales cuando se acabe el contrato y salarios que deba el trabajador, se entiende en favor del trabajador que debe ser de manera inmediata, máximo dentro de los 20 días siguientes a la terminación del contrato. Pero si no lo hace el patrono y el trabajador pasa un derecho de petición, oiga, págueme las prestaciones sociales. ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Primas, cesantías, vacaciones, intereses sobre cesantías. Págueme el salario y no lo hace, que dice el legislador. Por no pagar a tiempo salarios o prestaciones sociales como indemnización judicial, no es automático, judicial, o sea, tiene que iniciar un proceso. El juez lo condenará a usted a pagar un día de salario por cada día de retardo hasta por 24 meses, es decir, 2 años de salario. Y vencido esos 2 años, si aún sigue el proceso, digamos que el proceso duró 4 o 5 años, usted pagará el interés bancario moroso legal más alto del capital posterior a los 24 meses, es decir, a los 2 años acumulados. Esa es la indemnización de salarios caídos o por el no pago oportuno de prestaciones sociales. Mi pregunta es, ¿tienen alguna pregunta de los temas o trabajos que deban presentar hasta donde vamos? Todo les quedó clarito, ¿verdad?
hasta el momento sí, señor, todo ha estado claro. Bueno, listo, miren. Si no hay problemas de conexión, yo les subo la clase a plataforma. De verdad, trabajen. ¿Por qué? Porque es un beneficio para ustedes. En la semana del 15 de diciembre, todos los docentes le van a pedir trabajos. Si usted, por ejemplo, a mí ya me terminó, usted se despreocupa de mi asignatura. Estos trabajos son largos, si ven ustedes los grupos de diapositivas son extensos. Entonces, termine la clase, haga el trabajo. Así la explicación le queda fresquita, el trabajo le queda más fácil de hacer y le va a ir mejor. El jueves voy a calificar, el miércoles por favor suban trabajos, que no me encuentre con la sorpresa que ustedes no están trabajando, porque los que se van a perjudicar son ustedes. Profe Yari. Sí. Hola, profe, discúlpeme, ¿me escucha bien? Sí, Carlos Eduardo, te estoy escuchando. Ah, bueno, profe, discúlpeme por hace rato la interferencia que se estaba dando. Profe, yo no tengo claro todavía lo del mapa conceptual. Es que en la plataforma nos indica que debemos hacer el marco conceptual en función a unas diapositivas, a la primera diapositiva. Ajá, ahí Pero, están. Si tú vas al contenido del curso, ahí están las diapositivas en contenidos, primera unidad, tercera semana. Ahí cuentas el grupo de diapositivas. Tú vas viendo, de hecho, debiste estar en la clase anterior, yo hice un reconocimiento de curso, tú vas viendo y vas haciendo tu mapa conceptual manual, por ejemplo. Vas viendo la diapositiva, lo vas haciendo y después lo plasmas en un documento Word y lo subes. sí, señora, es que, como le digo, yo lo hice en función a la diapositiva 1418, o sea, a una sola diapositiva, como lo indica en Bueno, el... listo. Si te indica de la 1418, tú lo haces. ¿Sí me Sí, entiendes? sí, sí. Es que esa es la confusión que tengo, que le estoy entendiendo a usted que hay que hacerla Vamos a hacer sobre una varios. cosa. Para no confundirnos, vamos a entrar al campus, porque tenemos el tiempo, y compartimos pantalla y miramos qué dice la asignación. Y sobre lo que diga la asignación, usted trabaja. ¿Le parece? Ah, listo, perfecto, Y perfecto. lo hacemos con cada una de las actividades para que no haya excusa. Les voy a dar compartir pantalla. Sí, por favor, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a hacer un reconocimiento de curso otra vez, porque ya lo habíamos hecho. Pero vamos a Discúlpeme, hacerlo. profe, gracias, No, discúlpeme, no, gracias. y no solamente para ti, para todos los compañeros, porque de verdad que no me están trabajando y se van a dar cuenta. ¿Qué grupo son ustedes? Esperen un momento. ¿Pueden ver la plataforma? No, señora. No estoy compartiendo la pantalla con la plataforma con ustedes. Sí, profe, sí se ve. Ah, sí se está viendo. Bueno, ustedes son... Yo no veo, yo no veo. Sí, yo sí canso de verla. Listo, ¿ustedes qué grupo son? Porque tengo varios Sí, de sí se derecho ve perfecto. laboral. Tengo Copey, Pelaya, Santa Marta, tengo Aguachica, Santa Marta, Aguachica. ¿Cuáles son ustedes? Copey Pelaya, Copey Pelaya. Copey, Pelaya. No han, bueno, algunos sí han hecho, otros no. 7 han hecho, del resto no. Ustedes van a ir aquí a asignaciones. En asignaciones me he dicho que nada más 7 personas de 27 están trabajando y que los demás trabajos nadie ha hecho nada. Y hoy pueden hacer hasta los casos prácticos, o sea, pueden hacer las 4 primeras actividades. Van a mapa conceptual. En mapa conceptual, vamos acá, en mi caso a editar asignación porque yo no soy estudiante. Ahí les dice, van a hacer un mapa conceptual que tiene un valor de 50 puntos de la primera unidad. Y la primera unidad tiene los siguientes temas: definición del derecho laboral, relación del derecho laboral con otras disciplinas, reseña histórica, que ustedes tienen que ver un video de las diapositivas que van de la 1.1 a la 1.4 que se encuentran en contenidos de la semana 2 y escuchar
los siguientes líneas. Aquí está. No solamente de las diapositivas, sino de los líneas que están acá. Ustedes, Señora, esto yo lo hice. listo. ¿Está guardando descartar los cambios? Está, sí. Bueno, vamos a la segunda actividad, ensayo. En el ensayo les dice, vamos a editar asignación porque no soy estudiante. Vamos a esperar que cargue. El ensayo, ojo, letra, documento Word, letra 12, espacio 1.5, máximo 4 hojas. ¿De qué van a realizar el ensayo? Del tema que está la aplicación del derecho laboral, eso es el segundo grupo de diapositivas, y eso lo vimos la clase pasada. Donde se aplica el derecho laboral, las clases de trabajadores, autoridades administrativas del sector público. Ahí están diapositivas 1.5 a 1.4. Ustedes tienen que, si existen diferentes clases de trabajadores en Colombia, trabajadores del sector privado, trabajadores del sector público, que se dividen en trabajadores oficiales y trabajadores y empleados públicos, ¿qué beneficios o qué desventajas tienen en Colombia estar en una u otra categoría? Muchas personas dicen el mejor trabajo es el trabajo del sector público, otras dicen no, el mejor trabajo es el sector privado porque el sector público se mueve con política, otros dicen no, es el sector público porque se encuentran las carreras administrativas y ahí hay meritocracia. Sobre esos temas ustedes van a hacer el ensayo destacando aspectos positivos, negativos, ventajas o desventajas de ser uno u otro trabajador. Eso depende de la posición crítica de cada uno de ustedes. No es copiarme la diapositiva, se los dije la vez pasada, un ensayo es un documento crítico donde usted determina una posición teniendo en cuenta lo que dicen los otros, no copiándose de las diapositivas ni de lo que diga el señor Google. Segunda actividad que ya pudieron haber realizado porque ya se explicó esa diapositiva. Tercera actividad, artículo crítico no es lo mismo que un ensayo. El artículo crítico tiene una presentación similar a un artículo periodístico. Miren, aquí está, vayan al Google, cuando le pidan algo, vayan primero, ¿qué es lo que me piden? ¿Cómo se debe de hacer? ¿Cómo lo voy a presentar para obtener los mejores resultados? Miren cómo se presenta. El artículo crítico que lo pueden hacer a partir de la explicación de hoy que les pide. Vamos a editar asignación. Dice así. Presentar un artículo crítico de las ventajas y desventajas de la tercerización laboral. Hoy yo les expliqué qué eran las empresas de servicios temporales, qué eran los contratistas independientes y qué eran los trabajadores. Y les expliqué en cada uno las ventajas, desventajas, irregularidades, y usted tiene que hacer un artículo crítico sobre eso, estableciéndose cómo las empresas se están beneficiando, cómo perjudican al trabajador, cómo los trabajadores se benefician, cómo se reactiva la economía, porque en el transcurso de la clase yo lo iba diciendo y les dije, ojo, que de esto tienen que hacer un documento. Tiene un valor de 50 puntos, un máximo de 4 hojas. De hecho, en las diapositivas están los muñequitos y todo explicándole gráficamente en qué consiste. Y hasta el cuarto trabajo lo pueden hacer el día de hoy. El cuarto trabajo es casos prácticos de lo que acabamos de ver. Terminación de contrato con justa causa, terminación de contrato sin justa causa. Usted va a colocar el ejemplo, va a hacer la operación y me lo va a montar. Ya, y además de la suspensión del contrato de trabajo. Ese grupo de diapositivas que yo les acabo de explicar están aquí. Si ven con la explicación de hoy, ya usted puede hacer 4 trabajos de los 6 que están planteados.
Aquí está la primera clase subida. Usted la puede ver y ver la explicación, y si no tenemos problemas de conexión, también lo puede ver. Además, usted acá, en las diferentes semanas, usted cuenta con, miren, con las diapositivas donde está la explicación de cada una de las clases. ¿Ya? Está el grupo de diapositivas, usted lo descarga y usted lo puede ver. Todas las diapositivas explicadas están subidas en plataforma. Están los videos, es decir, palabras más, palabras menos. No hay excusas para no trabajar. ¿Ya? La próxima clase por lo menos deben estar los 4 trabajos hechos en 15 días que nos veamos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Todo está clarito? ¿Alguna duda? E igual estoy en el grupo de Derecho Laboral donde ustedes me agregaron y ahí me pueden hacer cualquier tipo de consulta que yo con mucho gusto yo les colaboro. ¿Alguna pregunta? ¿Otra vez? No, profe, por el momento yo no personalmente. ¿Todo les quedó claro? ¿Qué les pareció la clase de hoy? Ustedes saben que siempre les pregunto si les gustó, que no les gustó. Ok, Miguel, igualmente me alegra volver a verlos y que estén aquí con nosotros y con sus compañeros. Pues entonces, no siendo más, pues doy por terminada la clase y cuando lo pueda subir, pues efectivamente lo haré y les hago la captura por acá por el grupo. Que estén muy bien. Feliz tarde, bendecido fin de semana. Profe, gracias, igualmente. Gracias, profe. Que tenga Ok, Muchísimas una gracias por todo. Hasta luego. hasta luego. Diga.